Buenos días, hermanos. Por un momento casi miro el calendario a ver si le habíamos pifiado. A ver si nuestro pastor tenía que estar pasando a predicar. Hubiese sido lindo, pero van a tener que escucharme a mí. ¿Qué va a hacer? Muy bien, tenemos algunas visitas con nosotros. Nos visita Pastor Gabriel Verdi de la Iglesia Cristiana Bautista en Martínez, una iglesia nuevita que tiene nada más 60 años, así que nosotros andamos por ahí ya, nos faltan 59 nada más, así que bueno, bienvenido a él junto a su familia. También nos visitan algunos hermanos de Campana, si mal no recuerdo. Campana, ahí estamos. ¿Pueden presentarse, por favor? Bueno, bienvenidos. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir juntos un nuevo domingo, haber cantado al Señor, haber ofrendado. Todo lo que queremos hacer en esta mañana es a manera de adoración al Señor, tanto las canciones como las ofrendas, como ahora el tiempo con la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que me acompañen a Judas. Vamos a seguir nuestro estudio, la carta de Judas. Y si bien vamos a tomar solamente los versículos 5, 6 y 7 hoy, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Leemos la palabra de Dios. Judas, versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Oremos una vez más. Padre, queremos rogarte en esta mañana que hables a nuestros corazones. Como hemos cantado, reconocemos que podemos conocerte y ver tu gloria, Señor, no de una forma visible, sino a través de tu palabra, porque tú te has revelado tu carácter, tus atributos, tus obras a través de ella, y podemos hoy acercarnos a ella con confianza, sabiendo que a través de ella te podemos conocer, podemos ver tu gloria, Señor. Queremos rogarte porque también descansamos y reconocemos que ella es un manjar para el hambriento, como cantábamos recién, que trae libertad a los esclavos. Por eso queremos rogarte, Señor, que hables a nuestras vidas en esta mañana. Y si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que no se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Jesucristo para salvación, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra sus ojos, pueda comprender el Evangelio y haya gozo en los cielos porque un pecador se arrepiente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner el cronómetro.
Tenemos un límite de 2 horas, dijimos hoy, así que... Amén, ahí está. Eso me gustó. Muy bien. Pregunto para que reflexionen y reflexionemos juntos. ¿Qué pasa por nuestra mente y por nuestros corazones cuando nos enteramos de algún delito de estos que son bien graves, aberrantes? ¿Qué pasa por tu mente y por tu corazón cuando escuchás que alguien somete a otra persona a cualquier tipo de salvajada, abusos sexuales, etcétera, abuso de poder? Hemos visto en este tiempo, sobre todo en estas últimas semanas, que hubieron 2 casos grandes que sacudieron al país, que estuvieron en boca de todos, donde un grupo de jóvenes mató a un indefenso joven. Vimos otro caso donde 2 mujeres, eran pareja dispareja, según los términos bíblicos, por supuesto, sometieron al hijo de una de estas 2 mujeres a todo tipo de crueldades, dolores que no pudiéramos describir, e inclusive abuso sexual, a tal punto que este niño finalmente murió. Ahora, cuando escuchamos estas cosas, ¿qué pasa por nuestra mente, por nuestro corazón? Por supuesto, lo primero que pensamos es, pobre criatura, ¿no? Nos dolemos, nos ponemos tristes como si fuera nuestro propio hijo o este joven asesinado. Trae dolor a nuestro corazón, pero no solo eso, sino que también nos causa, ¿qué cosa? Indignación. Nos enojamos. ¿Cómo puede ser que una persona le haga semejante atrocidad? ¿Cómo puede ser que, siendo su hijo, le haya hecho eso? Nos produce ira, enojo, indignación, un sentido de reclamo de justicia, como el Señor dijo en el Sermón del Monte. Debe ser así. Bienaventurados aquellos que buscan la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros vemos en la palabra de Dios que la ira en sí misma no es algo malo. Nosotros nos airamos y podemos airarnos por cosas justas. De hecho, el Señor se aira y no podemos decir que eso es pecaminoso. Su ira, decimos, es una santa y justa ira. Vemos en Efesios capítulo 4, 26, que dice, airaos, pero no pequéis. Ese airaos es un imperativo, es una orden. Es decir, que podemos airarnos y debemos airarnos por las cosas que son justas. Por supuesto, hay un límite para ello, sobre todo para nosotros que somos pecadores y enseguida nos podemos desbandar. Airaos, pero no pequéis. Entre otras cosas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay formas pecaminosas de ira, eso es cierto, pero la ira en sí misma no es pecaminosa, y sobre todo cuando es producida por un acto de injusticia, de pecado, por aberraciones. Vemos inclusive en los salmos, hay por lo menos 18 salmos conocidos como salmos imprecatorios, donde en algún momento del salmo el salmista pide inclusive el castigo de sus oponentes, no porque sean sus oponentes en sí, sino porque estas personas estaban difamando el nombre del Señor. Ese es el punto. Ahora, cuando vemos a los falsos maestros, que es nuestro tema en la carta, y vemos cómo ellos se desenvuelven en este mundo, engañan a la gente, le quitan el dinero, abusan de ellos. Vemos cómo aquellos que deberían guiar a las personas a Dios, no porque nosotros tengamos el poder de hacerlo, sino porque a través de la palabra de Dios podemos mostrarle la gran obra de salvación de nuestro Dios. Cuando aquellos que en realidad deberían guiarlos, los guían
al infierno con sus engaños. Ellos van engañados al infierno porque no presentan el Evangelio de Cristo. Por eso cuando nosotros vemos eso, deberíamos indignarnos. Por supuesto que sí, deberíamos indignarnos. Debe causar enojo en nuestro corazón, pero que ese enojo no sea pecaminoso, tiene un límite. Ahora, nosotros podemos pensar que al Señor se le están yendo las cosas de la mano. Podríamos pensar que estas personas van a quedar impunes, que sus pecados no van a ser castigados. Inclusive nosotros vemos pastores piadosos, grandes hombres que son una bendición para nosotros, como es el caso de nuestro querido hermano Alejandro Pelufo, que hoy están sufriendo una enfermedad. Sin embargo, muchos de estos falsos maestros andan por ahí en sus autos lujosos, gozando de buena salud. Y pensamos, Señor, ¿cómo puede ser posible esto? Hay algo que no está bien. ¿Por qué ellos disfrutan de esa forma cuando tal vez un misionero en algún lugar recóndito del país está sufriendo persecución, escasez, soledad? Bueno, el texto que acabamos de leer, versículos 5 al 7, nos va a enseñar que debemos recordar que así como en el pasado, el Señor ha castigado a cada uno de los apóstatas, Él también va a castigar a los falsos maestros. Vamos a ver entonces 3 ejemplos que nos recuerdan que la apostasía jamás quedará sin castigo. Vemos ahí en versículo 5, más quiero recordaros. Ese más es una conjunción que marca un contraste. ¿Y ese contraste cuál es? Bueno, aunque es cierto que estos falsos maestros son de carácter reprobado, son de conducta reprobada, como vimos hace un tiempito atrás, y su enseñanza es reprobada, es cierto que estos falsos maestros se han infiltrado ya en la iglesia. Es cierto que están causando un gran daño, pero eso no va a quedar así. Dios no está ajeno a esta situación, esa es la idea. Dios no es indiferente a lo que ocurre en su iglesia. El contraste entonces que marca Judas es entre lo que en apariencia estaba ocurriendo, esa aparente impunidad que gozaban estos falsos maestros, y lo que Dios ya había sentenciado para ellos. Y este contraste lo va a ejemplificar con estos 3 casos bien conocidos para nuestros hermanos lectores en ese momento. Estas 3 referencias ahora vamos a desarrollar un poquito más, aunque no lo vamos a hacer de manera exhaustiva hoy. Probablemente la próxima predicación de los próximos versículos, sobre todo en versículo 9, en versículo 14 y 15, vamos a desarrollar un poco más esto. Pero por algunas razones que voy a tratar de argumentar, creemos que estas 3 citas son citas del Antiguo Testamento que los lectores de Judas, de la carta de Judas, conocían muy bien. Ahora, fíjense las expresiones que usa Judas ahí en versículos 5, 6 y 7. Destrucción, juicio, castigo, fuego eterno. Bueno, esto es lo que les espera. Esto es lo que han experimentado aquellos del Antiguo Testamento que se han apartado del Señor, pero también es lo que les espera a los apóstatas. Ahora, voy a hacer una aclaración. Las primeras 2 predicaciones dijimos que Judas trata con falsos maestros, y es cierto, pero los falsos maestros en realidad se encuadran o se engloban en una categoría mayor, que es la de apóstatas. No todos los apóstatas son falsos maestros, pero todos los falsos maestros son apóstatas.
Ahora, un apóstata es una persona que en algún momento escuchó la verdad de Dios, la palabra de Dios, asintió a las verdades de Dios, creyó intelectualmente al menos en las palabras de Dios, vivió las verdades de Dios, entre comillas, las vivió, es decir, vivió como un creyente, cantando canciones como cantábamos hoy, ofrendando, evangelizando, etcétera, etcétera. Todo esto, pero un día rechazaron al Señor, se apartaron. La salvación no se pierde y eso es claro y evidente en la Biblia. Una vez salvos, siempre seremos salvos. Pero el caso de estas personas es el caso de aquellos que se acercan a la verdad, creen intelectualmente la verdad, pero no confían, no abrazan la verdad. Ellos conocen de Jesús, creen cosas acerca de Jesús, pero no confían con todo su corazón en Jesús para salvación. Por eso ellos se alejan después. No eran creyentes que se apartaron, eran aparentes creyentes que se apartaron. Ese es el punto. Ahora, además, estos apóstatas en la carta de Judas, vemos que tienen cierta influencia en la iglesia. Eso lo vemos en versículos 11 y 13. Pero además, pensamos que son falsos maestros, porque justamente el tema central de la carta es que luchemos ardientemente por la fe. Es decir, que estos apóstatas estaban infiltrando falsa doctrina. Hago esta aclaración porque en ninguno de los tres casos vamos a ver ejemplos de falsos maestros. Vamos a ver la incredulidad de Israel, vamos a ver la rebeldía de los ángeles y vamos a ver la perversión de Sodoma y Gomorra. Esos son los tres ejemplos que vamos a ver. Y en ninguno de estos tres ejemplos hay falsos maestros. Vamos a ver en primer lugar entonces la incredulidad de Israel. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Nuevamente, fíjense que ahí menciona la palabra salvación. Dios salvó a su pueblo, pero no podemos confundir esto con la salvación del alma, ya que, justamente ahí el versículo dice, ¿de qué manera los salvó? Sacándolos de Egipto. Esta no es una salvación, podemos decir, soteriológica, sino la liberación del yugo de esclavitud del pueblo de Egipto. Es, mejor dicho, que el pueblo de Egipto ejercía sobre Israel. La palabra destruyó, inclusive, que se utiliza ahí en versículo 5, se usa en la gran mayoría de las veces que se utiliza en el Nuevo Testamento. Se utiliza para hablar de la destrucción del alma de las personas. De forma directa o indirecta se refieren la mayoría de las veces a este tipo de destrucción. Por lo tanto, no podemos pensar que Dios primero salvó el alma de los israelitas y después los destruyó. Habla de la liberación del pueblo de Israel bajo el yugo de esclavitud de los egipcios. Ahora, cuando nosotros pensamos en este ejemplo, y claramente menciona el versículo 5, pensamos en la incredulidad del pueblo de Israel. Claramente dice que Dios los destruyó por su incredulidad, característica de los apóstatas, característica de los falsos maestros. Ahora, esta es una referencia, y lo vamos a ver ahora, a la historia que narra Números capítulo 13 y capítulo 14. Pero de una forma más amplia, la incredulidad del pueblo de Israel no se limita solamente a estos dos capítulos. Y vamos a ver por qué. Cuando pensamos en esta palabra destrucción y en el ejemplo que vamos a ver hoy, normalmente viene a nuestra mente cierto pensamiento de, pero ¿no fue demasiado? ¿Cómo puede ser que por una vez que el pueblo mostró incredulidad, Dios los haya destruido? Vamos a ver si esto realmente es así. Vamos a ver si es por un acto de incredulidad. El pueblo de Israel fue liberado de manera sorprendente, maravillosa, cosas que hoy no vemos, con milagros del Señor,
recordamos las 10 plagas y cómo ellos fueron testigos de cómo Dios de manera increíble los liberó de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron esas obras, la tenían frescas, podemos decir. Sin embargo, cuando ellos estaban saliendo del pueblo de Egipto, ellos se encontraron con un obstáculo. ¿Cuál es? El Mar Rojo. Dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Ellos podían recordar que hace instantes nada más Dios había hecho grandes maravillas, pero que no podía con esa situación. De hecho, ellos podían levantar la mirada y ver la columna de fuego y la nube que los seguía de día. Ahí mismo Dios los estaba cuidando. Dios dijo que iba a salvarlos, que los iba a llevar al desierto para hacerlos su pueblo, que iba a hacer pacto con ellos. Sin embargo, creyeron que ahí se había terminado todo. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que muramos en este desierto? Ellos murmuraron. No creyeron al Dios poderoso que los había liberado. No creyeron que el mismo Dios poderoso podía liberarlos. Sin embargo, conocemos la historia. Dios, de manera milagrosa y sorprendente, abrió el mar en dos, el pueblo pasó en seco, luego cerró el mar y los egipcios murieron allí. Y nosotros podemos pensar, esto es suficiente, ¿qué más pueden pedir para creer ahora sí al Señor? Éxodo 15, llegaron a Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Otra vez, incredulidad. Dios una vez más, con paciencia, les muestra su bondad. Éxodo capítulo 34 dice que el Señor se dio a conocer a Moisés de esta forma: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios tuvo paciencia con ellos. Dios proveyó una vez más de manera milagrosa para ellos. Y no solo eso, sino que les dijo y les exhortó: escuchen atentamente mi voz. Estoy parafraseando el versículo 26 de Éxodo 15. Escuchen atentamente mi voz, crean en mi palabra, escuchen y obedezcan mis mandamientos, y yo voy a ser su sustentador y su sanador. Sin embargo, capítulo 16 de Éxodo, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, fíjense qué poco tiempo había pasado, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y recordaban sus buenos tiempos comiendo esos manjares en Egipto. Sin embargo, ahora ellos no creyeron una vez más en la bondad de Dios. Y el pueblo volvió a murmurar una vez más, y Dios, en su bondad y misericordia, proveyó una vez más de manera milagrosa. Ese milagro de la provisión del maná vemos que se extiende no solamente en ese tiempo, sino adelante, Dios sosteniendo a su pueblo, que vez tras vez, en incredulidad y más adelante idolatría también, pecaba contra el Señor. Aun cuando el milagro estaba sucediendo, Dios les dijo cómo deberían recoger el maná. ¿Recuerdan lo que pasó? Dios les dijo: por 6 días, todos los días tienen que juntar del maná, no tienen que guardar nada para el día siguiente, y eso es una muestra de que ellos iban a día depender del Señor. Y el séptimo día no debían recoger, día de reposo. Ahora ellos, que hicieron algunos, enseguida empezaron a juntar, diciendo: bueno, por ahí la bondad del Señor, no decían esto, pero pienso una situación, bueno, por ahí la bondad del Señor se acaba hoy
y su provisión mañana no está, ¿qué hacemos? Bueno, recojamos más por las dudas. Y ellos juntaron, y al día siguiente, ¿qué pasó con ese maná? Verde, inservible. Al séptimo día, que no tenían que recoger, un grupo salió a recoger. Vemos que otra vez el Señor es misericordioso para con ellos. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, vemos más adelante, leyendo este versículo que citaba, Dios es tardo para la ira, Dios es grande en misericordia y verdad. Pero sigue el versículo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, tendrá por inocente al malvado. Dios es misericordioso, es paciente, aguarda con paciencia al que el pecador se arrepienta, pero Él no va a tener por inocente al culpable. Vemos esto en Números 11, siguiendo el relato paralelo, podemos decir. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Estoy leyendo Números 11, del 1 al 3. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Al llegar a Números 11, vemos que, o podemos pensar que la paciencia del Señor se está terminando. Eso es lo que en apariencia está ocurriendo. Dios es paciente para con los pecadores incrédulos, pero llega un día en que esa paciencia y esas oportunidades de gracia van a tener su fin. El pueblo murmuró una y otra vez y pensamos, ¿qué tiene que ver la murmuración con la incredulidad? ¿Por qué hablamos de murmuración y el ejemplo que está dando Judas es de incredulidad? Bueno, precisamente porque la murmuración es dudar de la bondad de Dios, es dudar del carácter de Dios, es dudar de Dios mismo. Dios dijo que Él los iba a sostener, que Él iba a ser su Dios, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él los iba a sustentar, pero en cada vez que ellos dudaron, fueron incrédulos a la voz de Dios. Una vez más, ellos murmuraron en versículo 31 al 35 de Números 11. Dios envía codornices para que ellos se sacien. Pero dice el versículo 33 que aún estaba la carne entre sus dientes antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Dice el versículo 34 que allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces llegamos a nuestra referencia del versículo 5, Números capítulo 13 y capítulo 14. Es necesario que veamos todo esto que venía ocurriendo y nos salteamos algunas cosas. Pero el Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Pero el pueblo de Israel fue terco, una y otra vez, incrédulo. Vemos en Números capítulo 13 la historia conocida, 13 y 14, la historia conocida de la misión de los 2 espías. Vemos cómo Moisés, ahora vamos a explicar, pero Moisés mandó a estos 2 espías. En Deuteronomio capítulo 1 dice capítulo 1, versículo 21, que Moisés dijo: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Esto es lo que antecede al texto. Moisés le dice al pueblo: vayan, suban, tomen la tierra, porque el Señor se las va a dar.
Y ahí en Deuteronomio vemos que el pueblo es el que pide enviar espías, en realidad. Por eso cuando vemos en Números que Jehová les ordena a ir a enviar espías, en realidad lo que el Señor está haciendo es responder una vez más con gracia a su incredulidad. Ok, ustedes quieren mandar espías, bueno, manden a 2 espías, uno por cada tribu, un príncipe o podemos decir un líder de cada tribu, para reconocer la tierra. Conocemos la historia, 10 de ellos dieron un informe y 2 de ellos dieron otro. Ellos trajeron las noticias al pueblo de Israel de cómo era la tierra, trajeron algunas evidencias del fruto de esa tierra. 10 de ellos fueron incrédulos y dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, como si Dios no lo fuera. Muy grandes y fortalecidos, y fortificados, perdón. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Ellos pusieron su mirada en la situación, vieron la tierra, vieron la fortificación, vieron la fortaleza de esos hombres y dijeron, no, nosotros no vamos a poder, no vamos a poder. Otra vez, incredulidad. Sin embargo, 2 de ellos sí creyeron. Conocemos la historia, Josué y Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, estoy leyendo el versículo 30 de Números 13, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Perdón, porque más podremos, me faltó un verbo, si no, más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Estos 2 espías que fueron a su misión dijeron, sí, es cierto, ellos son grandes, son poderosos, pero más podremos nosotros que ellos. Vemos que esta fortaleza, por supuesto, no era su fortaleza, sino la fortaleza del Señor. Ellos habían visto cómo los rescató de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo, proveyó maná. Ellos desconfiaban en que el Señor les iba a dar la victoria. Ahora el pueblo fue incrédulo una vez más. Y Dios les concedió la última oportunidad. La última oportunidad. Versículo 6 del capítulo 14 dice, Josué, hijo de Nun, y Caleb, ellos hablaron, pero rompieron sus vestiduras, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo. Jehová está con nosotros, no teman, no teman. Y podemos decir, bueno, sería lindo leer que ellos dijeron, tenés razón, tienen razón, ¿cómo pudimos ser tan necios de olvidar el poder de Dios? ¿Cómo pudimos ser tan necios de olvidar que Dios decidió hacernos su pueblo y Él se comprometió a hacerlo y Él lo va a hacer? Sin embargo, versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fuera de ahí, no queremos saber nada con Dios, no queremos saber nada con lo que Dios prometió. No le creemos a Dios. Quisieron apedrearlos. Entonces Jehová dijo, previo a esto, Moisés intercede porque Jehová iba a destruir al pueblo literalmente en ese momento. Moisés intercede ahí en capítulo
14, del versículo 13 al 19, vemos que Él intercede. Dios decide no eliminarlos en ese momento y dice el Señor: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, al dicho de Moisés, mas ten ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en la tierra de Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y conocemos la historia que así como Dios, como siempre pasa, dice una cosa, Dios la cumple. Cada uno de ellos pereció en el desierto. Ellos estaban a las puertas nomás de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, tuvieron que vagar por 40 años en el desierto. Recordemos por un momento tantas maravillas en favor del pueblo de Israel, tanta bondad de parte del Señor, al revelarse a ellos, al liberarlos de la esclavitud, tanta gracia de Dios al querer hacerlo su pueblo, tantas oportunidades vez tras vez tras vez que el Señor les dio, tanta paciencia al pasar por alto su incredulidad, pero también al invitarlos como un Padre amoroso a confiar en Él, a creerle. Sin embargo, ellos fueron incrédulos. Jehová es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hay una verdad que necesitamos comprender, que así como en el Antiguo Testamento, no todo el que pertenecía al pueblo de Israel eran verdaderos creyentes, podemos decir. Hoy mismo en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no todo el que está entre las filas de las iglesias es un verdadero creyente. Al pensar en este ejemplo, recordamos Hebreos capítulo 3, que dice que no haya, mirad hermanos, advertencia, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta es una advertencia a creer al Señor. A que no importa cuántas predicaciones escuchemos, cuántas veces hayamos leído la Biblia de tapa a tapa, cuántas veces hayamos predicado el Evangelio a otros, cuántas veces cantemos, cuántas veces ofrendemos. Si en nuestro corazón hay incredulidad, Dios va a castigarnos por nuestros pecados. No todo el que aparenta ser creyente es un verdadero creyente. Ahora, estos falsos maestros, volviendo al ejemplo que usa Judas y la razón por la cual lo está citando, estos falsos maestros son incrédulos. Y son incrédulos que persisten en su incredulidad, se obstinan en su incredulidad. Ellos han escuchado la palabra de Dios y la han leído seguramente, la utilizan, de hecho, la abren, seguramente la abren mal o la utilizan mal, pero la utilizan. Y ellos cada vez más son expuestos a la verdad de Dios cuando abren la Biblia, pero cada vez más la rechazan y la tergiversan. Ellos pueden recitar versículos, ellos pueden recitar párrafos tal vez enteros de, teología sistemática, podrían recitar y hacer propias oraciones de los puritanos, Sin embargo, hay incredulidad en su corazón. Y Judas les recuerda a los hermanos y nos recuerda a nosotros, eso no va a quedar así. Ellos no van a quedar sin castigo. Ellos esperan la destrucción.
Y una vez más, la palabra destrucción habla de la destrucción del alma. Si bien estos israelitas fueron destruidos al paso del tiempo físicamente, pero ahí está hablando de la destrucción del alma. Ahora vemos un segundo ejemplo. Vimos la incredulidad del pueblo de Israel, pero vamos a ver en segundo lugar la rebeldía de los ángeles. La rebeldía de los ángeles. Vemos ahí en versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tomamos un poquito de agua porque esto puede llegar a ser un poquito arduo. Vamos a empezar por lo más sencillo, por así decirlo. El ejemplo que cita Judas ahora es de ángeles. Ángeles. Claramente dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad. Bueno, sabemos que los ángeles son seres creados por Dios, no son preexistentes, no son eternos en el sentido de que existían antes que Dios. Ellos fueron creados, son seres espirituales, son seres que en lo general son sin cuerpo físico, en realidad son seres sin cuerpos físicos, ahora vamos a dar algún detalle. Y estos ángeles, y fíjense que el ejemplo que da es del pueblo de Israel, su propio pueblo, pero también Dios castiga a los ángeles y más adelante inclusive a los gentiles. Pero en este caso los ángeles dice que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad, o lo que menciona ahí, que no guardaron su dignidad, la palabra dignidad quiere decir, literalmente es comienzo o principio, se refiere a una autoridad o un gobierno. La palabra de Dios enseña que entre los seres angelicales hay autoridades, hay rangos. Vemos eso no solamente en los ángeles, sino también en los ángeles caídos, los demonios. Solamente menciono, no voy a leer, pero Romanos 8:38 habla de esto, Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12, que este sí lo leo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Evidentemente hay rangos, hay diferentes clases de autoridades entre los ángeles y entre los ángeles caídos. Así como los ángeles gozaban del privilegio de servir a Dios, de estar bajo su autoridad, ellos también tenían el privilegio de gobernar, por así decirlo, o no, por así decirlo no, de gobernar a cierto grupo de ángeles. La realidad es que no sabemos demasiado, la Biblia no da muchos detalles, no es bien específica en cuanto a ello, pero sabemos, por ejemplo, que a Miguel se lo identifica en versículo 9 aquí en Judas como un arcángel, y en Daniel 8:16 dice que este Miguel era uno de los principales príncipes, autoridad. Bueno, algunos dicen que Gabriel en Daniel 9 también es un arcángel, no lo sabemos, no dice eso, pero algunos lo piensan. Vemos también que hay serafines, querubines, no sabemos exactamente cómo es el orden jerárquico, no necesitamos saberlo tampoco, solamente sabemos que hay autoridades. Y dice Judas 6 que estos ángeles no guardaron su dignidad, su lugar de autoridad. La idea es que estos ángeles se rebelaron, dejaron su esfera de autoridad al mismo tiempo que se rebelaron contra la autoridad de Dios. Ellos abandonaron su lugar de morada, dice ahí, versículo 6. Su morada en la presencia de Dios, ellos huyeron de su morada. Ahora, ¿a qué ángeles se refiere? ¿Cuál es el caso que menciona Judas acá? Bueno, tanto este texto como algunos que voy a citar son un poco difíciles, no tenemos tantas pistas. Podés
estar o no de acuerdo con mi postura, aunque voy a tratar de argumentarla, pero uno se fija aún entre grandes teólogos, grandes pastores, siervos de Dios, temerosos de su palabra, fieles a su palabra, muchas veces están en desacuerdo. Y la realidad es que no es tan relevante en un sentido cómo lo interpretemos, porque eso no va a cambiar el hecho de que los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y ese es el punto que quiere enfatizar Judas. Independientemente de quiénes sean estos ángeles y el caso que plantea, ellos se rebelaron contra el Señor. Ahora, pensemos por un momento, ¿a qué se refiere o qué ángeles son? ¿Cuál es el caso que plantea? Bueno, algunos plantean que se refiere a la caída de los ángeles, a ese evento en el cual Satanás cayó y arrastró tras de él a un grupo de ángeles. Si esto es así, tendría sentido entonces que interpretemos ahí en versículo 6 que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, que interpretemos esas prisiones eternas como una condición, es decir, Dios los arrojó de su presencia y los entregó a una condición de oscuridad, siendo ellos aguardados para el juicio del gran día. La verdad que considero que esto no es así porque vemos que la descripción del obrar de los demonios y de Satanás hoy en día no coincide con esto. Segunda Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Recién leímos Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Evidentemente, los demonios y Satanás están obrando, están queriendo llevar adelante su plan siniestro. Y es por eso que Pablo en este caso nos exhorta a tomar nuestra armadura, porque Satanás y sus demonios no están exentos, o sea, ellos pueden obrar siempre sobre la mano soberana y poderosa de Dios, pero ellos están obrando, engañando, destruyendo. Jesús dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y podemos pensar que se refiere al mismo caso, prisiones oscuras, a una condición y no tanto a que fue echado al infierno. Sin embargo, en este texto vemos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en esa obra Él pisoteó la cabeza de la serpiente, como se nos prometió en Génesis. Satanás fue derrotado, sin embargo, podemos decir que la serpiente, con herida de muerte, todavía con sus coleteos sigue lastimando. 1 Pedro 5:8 dice que tenemos que ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Ahora en Lucas 8 vemos que Jesús permite a un grupo de demonios que habían poseído a un gadareno. Vemos que Jesús les permite irse a un hato de cerdos y los demonios le decían en Lucas 8:31 que ellos le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Este abismo se menciona también en Apocalipsis capítulo 9, en el juicio final cuando el abismo sea abierto y un grupo de demonios, algunos piensan que estos escorpiones que menciona o langostas son langostas y escorpiones reales. Yo creo que no, por algunas razones que no vamos a meternos, porque si no, no vamos a terminar más, pero este grupo de demonios sale ¿de dónde? Del abismo. Una vez más,
Y creo yo que estas prisiones a las cuales se refiere Judas acá en capítulo 6, en versículo 6, son prisiones reales. Un lugar donde hoy los demonios, un grupo de demonios, no todos, un grupo de demonios está siendo retenido para el juicio del gran día. Ahora vemos que no todos los demonios están en esa condición, claramente. Un grupo de demonios. ¿Cuáles son? Bueno, ahora vamos a ver algo de eso. Se refiere, tal vez Judas, otra posición es que Judas se esté refiriendo a un evento que nosotros no tenemos información, pero la verdad es que eso no tiene sentido porque Judas en versículo 5 dice que ellos deben recordar lo que una vez habían sabido. Judas usa 3 ejemplos que ellos conocían muy bien y por eso los utiliza. Podía ser que se refiera a algún evento que menciona alguna fuente extra bíblica, porque la realidad, y esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero la realidad es que Judas cita referencias extra bíblicas. Ahora, solamente vamos a aclarar una cosa, esto no lo vamos a ver en profundidad hoy, sí en el próximo mensaje, pero el hecho de que Judas cite una referencia extra bíblica, eso no quiere decir que Judas le dé autoridad de palabra de Dios. Eso no quiere decir que Judas afirme que las fuentes extrabíblicas sean inspiradas por Dios. Eso no quiere decir que Judas diga que todo lo que las fuentes que él cita sean verdad. Vemos un caso de esto en Pablo, citando a los... No lo tengo acá el pasaje, pero en Hechos 17, ahí está. Pablo citando a poetas paganos, y eso no quiere decir que Pablo esté diciendo que todo lo que estos poetas decían era palabra de Dios, o que nada de lo que decían eran palabra de Dios. Eso no quiere decir que Pablo estaba diciendo que los cristianos debían prestar atención a esas palabras. Jamás ocurre eso. Simplemente toma una afirmación y la toma como cierta, como válida. Lo vamos a ver más adelante, no en este mensaje. Bueno, la verdad es que podría ser, pero no hay mucha evidencia, inclusive en los textos extrabíblicos, que hablen de otro evento en el cual los ángeles fueron castigados. Y esta es la postura que creo yo. En versículo 6 puede referirse al caso que menciona Génesis 6. ¿Cuál es el caso que menciona Génesis 6? Leemos Génesis 6 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que los hombres eran hermosas, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Bueno, muchos piensan que este texto en Judas 6, y este es uno de los textos donde más, no sé si controversia sería la palabra, pero más debate hay. Y de vuelta, no es que unos son unos herejes y los otros están en la verdad, no. Tenemos poca información sobre este pasaje, muy poca. Algunos piensan que estos hijos de Dios, a los que hace referencia Génesis 6, es una línea piadosa de Set, hijo de Adán. Y ellos dicen que esta línea piadosa de Set se mezcló con la línea impía de Caín, y de esa forma corrompieron a la raza, por decirlo de alguna manera. Puede ser, pero tampoco hay mucha evidencia de esto. Tampoco hay evidencia de que Dios le haya dado una orden a Set y a su descendencia
a mantener una estirpe, por así decirlo, de hombres piadosos. Tampoco explica esto cómo es que después de ellos tener relaciones con los hijos de Caín, le nacieron gigantes, porque el punto ahí en Génesis es que a través o después de esa relación le nacieron gigantes. También hay un problema con el hecho de que son hijos de Adán. Y descendientes de Adán piadosos no hay ninguno. Vemos ahí en Romanos 5 que así como el pecado entró por Adán, en Adán todos pecamos. Los levitas, por ejemplo, eran no sé si decirle estirpe, pero era un grupo piadoso, pero sin embargo eran pecadores. Ellos tenían el mandamiento de servir al Señor, de ministrar en el templo, de ser puros, pero ellos tenían que sacrificar antes que por el pueblo por sus mismos pecados. No hay registros tampoco de que en el Antiguo Testamento se le llame a esta línea de Set hijos de Dios. Los únicos que son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento son los ángeles. Eso lo vemos en Job, capítulo 1, 6, 2, 1, 38, 7. Vemos cómo en estas tres ocasiones se les llama hijos de Dios. A nadie más se les llama de esa forma, en todo el Antiguo Testamento. La consecuencia, dijimos, de esta unión sexual es que produjo gigantes. Esto explica también si fueron los ángeles, el contraste marcado entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay una cita extra bíblica a la cual Judas utiliza un lenguaje casi idéntico, realmente casi idéntico, que es un libro no inspirado otra vez, no es un libro inspirado por Dios, pero sí era bien conocido en ese entonces. Entonces Judas pudo haber utilizado el mismo lenguaje, no para darle autoridad al libro, sino para que ellos puedan relacionar con el evento de Génesis 6. Ahora, hay un problema con esto, con pensar que estos ángeles que menciona en versículo 6 son los mismos de Génesis capítulo 6. Y es que, como hemos dicho al principio, los ángeles son seres espirituales que no tienen cuerpo. Y ahí tenemos un problema. Eso es cierto, pero también vemos en Génesis capítulo 18 y capítulo 19, que es el ejemplo que Judas va a utilizar a continuación de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vemos cómo en ese caso ángeles se le aparecieron primero a Abraham y después a Lot, y estos ángeles fueron y moraron con ellos, se hospedaron, por así decirlo, con ellos, y tanto Abraham como Lot le hicieron banquete y ellos comieron, participaron del banquete con ellos. Vemos también que estos mismos ángeles en capítulo 19 de Génesis toman apariencia humana, no sabemos cómo, realmente no lo sabemos, pero ellos tomaron apariencia humana a tal punto que, y me voy a adelantar un poco, pero la perversión de los sodomitas los llevó a querer tener relaciones sexuales con estos ángeles. No sabemos exactamente cómo, pero parece ser que el caso de Judas 6 es el de estos ángeles que desobedecieron al Señor, que se rebelaron contra el Señor, que abandonaron su lugar, su morada, para cometer estos actos pecaminosos. Esto concuerda también con 1 Pedro 3:18, que dice, le voy a leer del versículo 18 al versículo 20, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu,
Este versículo lo conocemos muy bien, pero continúa. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Una vez más, este texto tiene su propio debate, o algunos debaten en cuanto a esto, pero parece encajar que estos espíritus encarcelados a los cuales Jesús fue a predicar, a anunciar su victoria, se refiere a los ángeles de Génesis 6. Y otro argumento antes de ir a la aplicación es que esto concuerda con el contexto. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra naturaleza. Es decir, la comparación del juicio de Sodoma y Gomorra y su inmoralidad es con los ángeles, con el pecado que cometieron los ángeles. Ahora, independientemente de lo que creas en cuanto a estos ángeles, quiénes son, si son los ángeles caídos todos, si es un grupo nada más, si es otro grupo, independientemente de ello, los ángeles no guardaron su dignidad. Los ángeles abandonaron su propia morada y una vez más esto es rebeldía. Judas pone este ejemplo para hacer notar a los hermanos que de la misma manera que los falsos maestros y los apóstatas se rebelan contra el Señor vez tras vez, ellos no van a quedar sin castigo. Dice el versículo 6 que Él los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Claro, los impíos en esta época, los inconversos, no están en una prisión física, pero ellos, al igual que como estos ángeles están en prisiones, ellos están aguardando el juicio. Por más que los falsos maestros se rebelen contra el Señor, contra su palabra, ellos lean la palabra de Dios y vean que deben arrepentirse, pero ellos se rebelan, ellos algún día van a recibir el justo juicio por su rebeldía. La verdad es que no tenemos tiempo, se nos fue volando. Pero el último caso que menciona, y lo vamos a mencionar nada más, es el de Sodoma y Gomorra. Todos conocen la historia, la perversión de Sodoma y Gomorra. Solamente mencionamos que la palabra ahí, habiendo fornicado, normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra para fornicación, la palabra porneia, que habla de todo tipo de inmoralidad sexual. Pero en este caso, la palabra es ek porneio. Es el único caso en todo el Nuevo Testamento que se utiliza esta palabra, y esta palabra indica que la inmoralidad sexual es fuera de lo común. Fuera de lo común. Podemos decir, habiendo fornicado fuera del orden natural, una fornicación extraordinariamente impía, algo fuera del orden. Y esto se explica con la siguiente frase que dice que habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Esa frase, vicios contra naturaleza, literalmente es heteros sarx, que quiere decir heteros es otros, sarx es carne, es literalmente se entregaron a otra carne. Estas dos frases nos llevan a pensar en la inmoralidad sexual de la homosexualidad. Claramente la palabra de Dios condena la homosexualidad de tapa a tapa. No podemos ver un solo versículo que podamos dudar en que la homosexualidad es pecado. Claro, nosotros amamos a las personas, amamos a los homosexuales, pero justamente como les amamos, le tenemos que decir que es pecado. Si nosotros no le decimos eso, no los estamos amando.
No es discurso de odio, como se dice hoy. No es un mensaje retrógrado. Es lo que Dios considera como santo, como bueno. Es el diseño original de Dios, es lo que Dios ha establecido. La homosexualidad es pecado. Y podemos ver en el ejemplo, que no vamos a entrar en detalles, pero podemos ver cómo estos hombres se quisieron conocer, dice ahí en Génesis, a los ángeles, a estos ángeles que tomaron forma humana. Quisieron conocerlos, y ese conocer obviamente es tener relaciones sexuales. De hecho, esto se ve cuando Lot se niega, le dice, no, por favor, no hagan nada con ellos, tomen a mis dos hijas. ¿Qué ocurre luego? Ellos dicen, no, nosotros no queremos a tus hijas, nosotros queremos a esos dos varones. Y es más, ellos le dijeron, nosotros ahora te vamos a hacer más mal que a ellos. ¿Ven? No es que ellos querían conocerlos, charlar, coquetear con ellos, no, ellos querían abusar sexualmente de estos hombres y luego de Lot. Vemos que este pecado de homosexualidad y de perversión sexual generalizado incluía a toda la población, a todo Sodoma y Gomorra. Ahí el pasaje en Génesis 19 dice que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, esto no era un grupo nada más, o un lobby como se dice ahora, todos estaban allí y Dios ejecutó su juicio. La inmoralidad sexual no va a ser pasada por alto por el Señor, y podemos ver, lamentablemente, cómo estos falsos maestros de hoy son inmorales. Ustedes seguramente han escuchado casos de inmoralidad sexual entre pastores, entre comillas, profetas, como por años tal vez han mantenido relaciones sexuales con la secretaria, con fulano, con tal. Y peor aún, hemos escuchado, ayer charlaba con mi esposa, con Débora, y me contaba de una persona que conoció en un hospital, y hablando del Evangelio, esta persona, esta chica, era una chica, ¿no? Sí. Esta chica le decía que había ido a 2 iglesias, pero que en una de ellas habían abusado sexualmente, y en la otra algo así, no sabemos si había llegado a suceder. Pero ¿cuántos casos vemos? ¿Cuántos casos vemos de estos falsos maestros abusando de su poder, abusando sexualmente, siendo lujuriosos? Y pensamos, ¿cómo puede ser que estos hombres anden por ahí impunemente? ¿Cómo puede ser que Dios no ejecute su juicio? Y Judas nos recuerda, eso va a suceder. Tarde o temprano, desde nuestra perspectiva, Dios va a ejecutar juicio sobre ellos. Y el juicio no es una enfermedad o una plaga o malestar económico. Versículo 7. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este fuego eterno, vemos ahí cómo parece ser que hace una conexión entre el fuego y azufre que llovió sobre Sodoma y Gomorra y el fuego y azufre que sufrirán eternamente los impíos. Hermanos, los falsos maestros hacen mucho daño, posiblemente te han hecho mucho daño, posiblemente estén haciendo daño a alguno de tus familiares, pero eso no va a quedar así. No es que nos gozamos en que van a sufrir en el infierno porque los odiamos. Nosotros queremos que ellos se conviertan al Señor, que ellos hallen la gracia en el Evangelio de Cristo. Pero nosotros queremos, en un sentido válido de justicia, que el Señor ejecute su juicio. Y para terminar, este juicio que cae sobre los falsos maestros y sobre los apóstatas es el juicio, o un juicio similar,
al que la palabra de Dios dice que está sobre la cabeza de todo hombre pecador. Dice que la ira de Dios, para los que no creen, está sobre los pecadores. Los pecadores, los hombres, mejor dicho, todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Romanos capítulo 3 dice, capítulo 6, todos pecamos, no hay ni uno. Ese pecado es el que nos condena a la ira de Dios, a la ira que dijimos que es santa y que es justa. Su santidad ha sido ofendida por tus pecados y por mis pecados. Necesitamos y merecemos, mejor dicho, merecemos el justo juicio de Dios, el juicio eterno en el fuego del infierno. Eso es lo que dice con claridad la palabra de Dios, y eso es lo que espera a cada pecador que no se arrepiente. Si esa es tu condición hoy, necesitas reconocer, en primer lugar, que esa es tu condición. Pero en segundo lugar, necesitas creer. Mencionamos tantas veces creer, no ser incrédulos. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y Dios dijo que, aunque esa es la condición del hombre, Él envió a su Hijo, y esa es la buena nueva, el Evangelio, que Él envió a su único Hijo, al Santo Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, que vino a esta tierra, caminó a la perfección, obedeció la ley de Dios a la perfección, sin pecado, y es por eso que Él pudo ir a la cruz ofreciéndose en nuestro lugar. Si Él hubiese pecado, primero no sería Dios, y segundo, en la cruz Él estaría pagando por sus propios pecados, porque la paga del pecado es la muerte, y es lo que merecemos. Pero Dios lo castigó a Él en la cruz, como decía hoy nuestro hermano Nahuel. Él cargó sobre Él nuestros pecados, y Él murió, pero resucitó al tercer día, mostrando que Él era el Hijo de Dios, que Él era santo y sin pecado, y que Él moría por los pecados no de Él, sino de otros. Hoy, en esta mañana, te animo y te invito a que creas en el Evangelio de Dios, que te arrepientas de tus pecados, que confíes, no que creas solamente intelectualmente, que confíes, que dejes tu pecado, que te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, es tan clara, nos da esperanza, nos ayuda a entender, Señor, estas cosas que son difíciles para nosotros. ¿Cómo puede ser que la maldad en este mundo avance, inclusive toque las puertas de tu iglesia, entre? Señor, no entendemos muchas veces, pero creemos tu palabra, creemos que ella es clara al enseñar que ni un solo pecador, ni un solo apóstata, ni un solo falso maestro quedará sin castigo. Y te damos gracias porque los únicos que no recibirán tu castigo serán aquellos que sí lo merecían, aquellos pecadores que hemos creído en nuestra condición, pero que hemos confiado en que Cristo, tu Hijo, tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo, para que nosotros podamos tener su justicia, y mediante la cual acceder a tu presencia, Señor, con confianza. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.